Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar dos herramientas que tenemos para detectar vulnerabilidades en nuestros equipos, las cuales son OpenBus, que podemos ver en pantalla, y la herramienta en Nessus en su versión Essentials para estudiantes. En estas pruebas las vamos a realizar en un sistema Kali, como podemos ver aquí, un Kali Linux. Y vamos a estar haciendo el análisis de equipos que corren sobre nuestra red NAT en esta VMware. Como podemos ver, en esta NAT tenemos un sistema Debian, tenemos un Windows Server con un Active Directory activo, tenemos un servidor de WordPress de un Ubuntu Server y un Ubuntu Server con una base de datos MySQL corriendo en el puerto 3306. Para comenzar con nuestra exposición de estas herramientas, tenemos el Nessus Essentials. Como podemos ver aquí, tenemos esta interfaz web en la que podemos hacer nuestras configuraciones, nuestros tests y demás. Entonces vamos a explorar un poco. Aquí podemos ver que tenemos nuestra cuenta, podemos hacer configuraciones, podemos generar API keys para conectarnos desde algún software que queramos desarrollar o algún cliente REST. Tenemos en los settings, podemos ver aquí un overview de la versión que estamos utilizando, la licencia que estamos utilizando. Aquí podemos configurar las actualizaciones de software. Aquí podemos ver que tenemos actualmente en actualizar todos los paquetes. Podríamos actualizar únicamente los plugins o deshabilitar las actualizaciones automáticas. Es importante mantener actualizado nuestras bases de datos de vulnerabilidades que nosotros tenemos debido a que estos sistemas de análisis de vulnerabilidades trabajan de una forma similar en como lo hacen los software de antivirus. Mantienen una base de datos acerca de las posibles vulnerabilidades, bueno, mejor dicho, de las vulnerabilidades conocidas, las cuales compara eh, contra esa base de datos lo que está analizando en este momento para determinar si existe o no una vulnerabilidad. En la pestaña en las pestañas de la izquierda podemos ver las configuraciones avanzadas. Aquí podemos hacer un sinfín de configuraciones para nuestro sistema Nessus. Podemos ver que podemos deshabilitar el API, podemos deshabilitar el frontend, podemos cambiar la IP del servidor web, el puerto donde corre, etcétera. Podemos ver en la opción del escaneo, tenemos varias opciones interesantes como poder limitar el máximo de puertos en el reporte de escaneo. Es importante resaltar que esta versión de Nessus únicamente nos permite analizar hasta 16 IPs de forma simultánea. Aquí tenemos el rango de los puertos que vamos a escanear, configuraciones del DNS, etcétera. Tenemos esta pestaña de login que nos permite personalizar los logs de nuestro sistema Nessus, de lo que se va a escribir dentro de ellos, el tamaño máximo que van a tener, etcétera. En el lado del performance, podemos configurar, por ejemplo, la cantidad de threads que tenemos permitidos utilizar por si para no sobrecargar nuestro sistema y utilizar más recursos de los necesarios. Podemos ver aquí otras opciones como el máximo de las conexiones HTTP que tenemos, las sesiones TCP abiertas y demás. En el lado de la seguridad tenemos opciones sobre el cifrado, si queremos que se haga o no se haga, y una configuración a través de SSL. Finalmente, en la miscelánea, pues tenemos otras opciones como el delay en la actualización automática, el tamaño del heap de Java, entre otras opciones, el path de Java donde este corre. Y en general, nosotros nos vamos a centrar principalmente cuando hacemos escaneo en estas opciones de scanning que tenemos en esta pestaña ahora. Una opción importante que tenemos en esta pestaña es el SMTP Server, que podemos configurar nosotros para tener nuestra sesión con un servidor de correos. Esto va a ser importante porque en eso nos ofrece en la sección de reportes que vamos a ver más adelante
la posibilidad de enviar automáticamente un detalle de los resultados de nuestros scans a determinados destinatarios de correo electrónico. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de los posibles escaneos que nosotros podemos hacer. Si queremos hacer un nuevo escaneo, tenemos aquí en esta pestaña principal este botón de New Scan. Si nosotros le damos clic, podemos ver todas las utilidades que nosotros tenemos para analizar. Podemos ver que en un host discovery nosotros podemos hacer diferentes tipos de análisis. Podemos enumerar los hosts existentes dentro de la red. Podemos identificar su sistema operativo. Podemos hacer un port scan, tanto para puertos comúnmente utilizados o puertos bien conocidos, como para todos los puertos, lo cual nos va a dar probablemente mejores resultados en general, pero también va a incrementar mucho el tiempo de análisis y los recursos empleados en hacer el análisis. Tenemos custom si queremos realizar algo más personalizado. Luego tenemos un análisis básico de la red en general. Como nosotros podemos ver aquí, podemos hacer en esta sección un escaneo de puertos, tanto para los puertos comunes, para todos los puertos. Podemos hacer un escaneo avanzado, en el cual tenemos otras opciones. Podemos elegir nosotros la forma en que Nessus va a intentar comunicarse con los equipos. Podemos ver que tenemos diferentes métodos de ping. Tenemos el ICMP, donde se encuentran los echo request y los echo reply. Tenemos sesiones TCP, ARP. Y incluso podríamos habilitar una opción para intentar realizar una comunicación UDP. Podemos ver aquí otras opciones sobre impresoras, ¿verdad? Y host. Así como tenemos otras opciones específicas, como por ejemplo un analizador de un Active Directory, en el cual nosotros podemos detectar qué fallas hay en la configuración de un Active Directory en una IP específica. No necesariamente tiene que ser una falla, puede ser una configuración que no se realizó o un escenario que no se tomó en cuenta, y esa es la utilidad de estas herramientas automáticas de búsqueda de vulnerabilidades, que podemos detectar cosas comunes, errores que suelen suceder mucho y que al momento de implementar nuestra solución pasamos por alto. Si nosotros vemos aquí en Discovery, pues solo podemos especificar el puerto, un rango de puertos. Y esas serían las herramientas principales. Hay otras como por ejemplo podemos auditar credenciales, podemos correr test sobre aplicaciones web, podemos hacer análisis sobre Log4Shell, y varias de estas funcionalidades están existentes en el Nessus Essential, y hay otras que se requieren una versión más completa de lo que sería Nessus para llevarse a cabo. Vamos a iniciar un test. Vamos a hacer un host discovery. Y aquí vamos a buscar que nos enumere la cantidad de hosts que existen dentro de nuestra red. Entonces, en la configuración general nosotros vamos a colocar un nombre, lo cual es obligatorio. Vamos a poner host discovery test. Y en esta sección de targets es donde nosotros especificamos qué IPs son las que nosotros vamos a analizar. Podemos escribir IPs específicas si queremos que se enfoque en especial en un host, o podemos escribir una dirección de red para que analice todos los hosts que están dentro de esa red. Entonces nosotros tenemos por ejemplo la IP 192.168.231.0/24, que es donde se encuentra el rango de IPs de la NAT que tenemos configurada. Entonces vamos a darle guardar. Al darle guardar, nosotros vemos que tenemos aquí nuestros escaneos realizados. Y hay otra cosa importante. Al momento que nosotros creamos un nuevo escaneo, podemos hacer una calendarización. Con la calendarización nosotros podríamos hacer que este test se ejecute de forma automática a determinada hora, determinados días,
dependiendo de la zona horaria. Esto es especialmente útil cuando queremos implementar de una manera ya en un ambiente de producción lo que sería Nessus, porque combinando esto con lo que es un servidor SMTP, tendríamos nosotros todos los días a la misma hora que nosotros configuramos un correo con un reporte completo del análisis de nuestras vulnerabilidades, para tener así un control de cómo están nuestros sistemas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos que tener actualizadas nuestras posibles vulnerabilidades en la base de datos, entonces ya tenemos una buena forma de mitigar esas posibles vulnerabilidades que vayan surgiendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? De momento vamos a dejar estos escaneos solo para que nosotros los ejecutemos. Entonces si nosotros hacemos un host discovery eh, test, lo vamos a ejecutar y podemos ver aquí cómo empieza a ejecutarse. Como aquí ya podemos ver que ya encontró un par de hosts. En este caso la dirección 130 pertenece al equipo en el que estamos actualmente, como podemos ver acá. Y la 2 es nuestro gateway. Justamente ahí pudimos ver cómo comenzaron a aparecer el resto de IPs que están presentes dentro de nuestra red, teniendo en cuenta que estamos haciendo un host discovery. Entonces aquí podemos ver la cantidad de puertos que tienen abiertos los equipos. Ahí podemos ver cómo van apareciendo. El equipo con la IP 121 es este Windows Server, como podemos ver acá. Tiene esta IP 121, Windows Server 2016, y podemos ver la cantidad de puertos que tiene abiertos. Si nos vamos a la sección de vulnerabilidades, podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, que existe que los equipos permiten lo que es un ping desde un equipo remoto. Esto es pues peligroso porque ya en un ambiente real de producción, un ping puede darle mucha información a los atacantes acerca de nuestros equipos, de cómo está distribuida nuestra topología, etcétera. Entonces es una muy buena práctica regular eso, ¿verdad? Regular la información que nosotros aportamos al exterior sobre nuestros equipos. Si nosotros vemos aquí, podemos ver justo para la IP 121, observamos que eh, obtuvimos la dirección MAC con un ARP y esto pues contestó, ¿verdad? Entonces es una de las primeras formas en las que podemos ir viendo las vulnerabilidades que existen dentro de nuestra red. Para hacer un análisis más profundo vamos a correr otro tipo de test. Ahora para realizar un análisis más profundo de nuestra red vamos a realizar un análisis básico sobre nuestra red. Vamos a hacer un escaneo de los puertos comunes y vamos a colocarle de nombre Basic Scan y vamos a analizar nuestra red. Vamos a guardar el scan y lo vamos a comenzar a ejecutar. Otro tipo de análisis que nos interesa realizar en esta ocasión es, por ejemplo, el análisis sobre el Active Directory que nosotros tenemos arriba. Y entonces para eso vamos a colocar la IP 192.168.121 y vamos a guardarlo, además de comenzar a ejecutarlo. Mientras esos dos tests corren, vamos a explorar otras opciones que tiene nuestro Nessus. Si nosotros vemos un escaneo que ya terminó, podemos seleccionar la opción de Report y en Report vemos que hay distintas formas de ordenar nuestro reporte y distintos formatos. Por ejemplo, nosotros en esta ocasión vamos a intentar generar un PDF con una lista completa de vulnerabilidades por host. Vamos a generar el reporte. Esperamos que este se ejecute. Y podemos ver que aquí no lo generó. Lo vamos a abrir. Y podemos ver aquí el PDF que nos ha generado. Vemos que aquí tenemos por cada página, tenemos un host diferente
Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la 121, podemos ver las dos info que habíamos tenido previamente y así podemos ir viendo todo lo que es nuestro PDF. Esto combinado con una configuración de SMTP Server y actualizaciones continuas nos da una buena visibilidad de las vulnerabilidades que tiene nuestra configuración de red a lo largo del tiempo en un ambiente productivo. Como podemos observar, ya concluyó nuestro scan de Active Directory, lo cual vamos a ir a ver y podemos ver que existen varias notificaciones de info. Podemos ver que primero tenemos esta SMB Service Detection, que básicamente nos dice que hay un servidor SMB corriendo en el puerto 139 y otro en el 445. Estos generalmente, como aquí nos dice la descripción, ¿verdad? Usualmente se utilizan para compartir archivos e impresoras entre los nodos de una red, lo cual es bastante lógico en un Active Directory que se utilicen estos recursos, pero habría que realizar algún tipo de auditoría para proteger estos puertos y que no sean visibles a cualquier equipo como es este que está fuera del directorio activo. Además de eso, tenemos en varios puertos, tenemos este recurso DSE abierto y de hecho nuestra herramienta fue capaz de reconocerlo, que es un servicio que se utiliza para realizar computación distribuida, ¿verdad? Lo cual en el Active Directory también tiene mucho sentido que se utilice para comunicar los equipos entre sí. Como podemos ver, solo tenemos notificaciones de información para la familia de Windows. Entonces, son cosas que se deberían de corregir, pero que no constituyen una amenaza de alta prioridad o urgencia de resolver en este momento. Como podemos observar ahora, nuestro análisis básico de toda la red ya concluyó. Si nosotros lo vamos a ver aquí, podemos ver detalladamente por host la cantidad de vulnerabilidades que tenemos. Por ejemplo, podemos ver que en la IP 130, la cual corresponde a nuestro propio equipo de Kali, que es este, tenemos un medium, una vulnerabilidad de tipo medium, mientras que en los demás equipos que tenemos acá, vemos que solo tenemos info aquí, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a ver las vulnerabilidades, podemos observar que podemos hacer un filtrado en base a distintos criterios. Podemos ver aquí que tenemos específicos IDs, tenemos un tipo de plugin, un puerto, un protocolo, etcétera, para realizar el filtrado por host. Y aquí podemos ir analizando cada una de nuestras vulnerabilidades. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, esta, podemos ver que son varias críticas y van relacionadas a un servidor de Apache. Entonces, si nosotros abrimos, por ejemplo, esta, podemos ver que la versión de Apache instalada está afectada por múltiples vulnerabilidades. Entonces, esto es algo urgente por remediar. Y vamos a ver, por ejemplo, estas vulnerabilidades de tipo medium. Tenemos el IP Forwarding Enable, lo cual podemos ver que esto se debe a que para comunicar esta NAT con el exterior, tenemos iniciada lo que sería un port forwarding, que es la redirección de un puerto interno, que es el SSH de este servidor MySQL, a un puerto externo al host para poder comunicarnos a través de SSH. Esa es una vulnerabilidad que nosotros estamos observando aquí gracias a este análisis, ¿verdad? Si nosotros seguimos observando el resultado de aquí, vemos que tenemos determinadas formas de remediar las cosas. Por ejemplo, aquí para esta vulnerabilidad de PHP, tenemos que la forma de solucionarlo es hacer un upgrade de la versión de PHP de la versión que tenemos actualmente instalada a la 8.0.13, la cual ya resuelve la vulnerabilidad en cuestión. Aquí podemos ver que las otras dos funcionan de forma similar. Apache deberíamos de actualizarlo a la siguiente versión para librarnos de esas vulnerabilidades que estamos observando ahí. La categoría de las vulnerabilidades nos dice qué tanto debemos de
preocuparnos sobre cada una de ellas. Aquí podemos ver que aquí están agrupadas, por ejemplo aquí OpenSSL, tenemos varios tipos de vulnerabilidades, varios niveles de vulnerabilidades. Vemos que por ejemplo aquí en el HTTP, vemos que hay, si nos vamos a ver por ejemplo lo que sería, veamos este que tiene corriendo un WordPress. Si nosotros vemos es la IP 129, vamos a ver qué vulnerabilidades tiene la IP 129 y podemos ver que tiene varios info. Si vemos uno, por ejemplo, de SSH, tenemos esta, SSH Algorithms and Language Support, y podemos ver que el script detecta que de forma remota podemos ejecutar scripts, lo cual es peligroso potencialmente. Si seguimos viendo, tenemos que tenemos habilitado este tipo de cifrado, como podemos ver aquí, está configurado para SHA1 HMAC, esos algoritmos, lo cual no es correcto, ¿verdad? Si seguimos observando aquí las vulnerabilidades que tenemos, podemos ver, por ejemplo, en HTTP, podemos ver que esta vulnerabilidad, este test es sobre peticiones HTTP que mandamos y el servidor está respondiendo, como podemos ver aquí un ejemplo. Si vemos también, nosotros tenemos una versión y un tipo de HTTP server que contesta luego de los tests con la versión de nuestro sistema operativo y la versión de Apache. Esto sirve para determinar las versiones que nosotros tenemos corriendo en nuestro equipo, lo cual es peligroso porque eso le brinda información al atacante sobre posibles agujeros de seguridad que podría llegar a explotar. Por esto, aquí es donde podemos observar la importancia que tenemos de tener nuevas versiones, las versiones actualizadas de nuestro software que está corriendo en nuestros equipos, porque cada vez que se actualizan surgen nuevos parches de seguridad necesarios para ir cubriendo estas vulnerabilidades. Si continuamos viendo otro tipo de vulnerabilidades, podemos ver, por ejemplo, este Service Detection. Si nosotros lo abrimos, vemos que nos dice que está en nuestro host de IP 129, el cual nuevamente es nuestro servidor que está corriendo un WordPress, un Apache. Entonces podemos ver que en el puerto 22 tiene habilitado SSH y en el puerto 80 tiene un servicio web. Entonces la información que esto nos brinda es que Nessus fue capaz de encontrar estos servicios y que tenemos que tenerlo en cuenta al momento de exponer estos servicios al exterior. Otra vulnerabilidad bastante común y que podemos ver nosotros nuevamente en nuestro servidor de WordPress es que usando una combinación de pruebas, Nessus fue capaz de identificar que nuestro sistema es un sistema Linux y la versión del kernel que tiene, abriéndole así al atacante mucha información de la cual puede resultar dañina para nuestros equipos. Como podemos ver, no se realiza únicamente una prueba, no que es una combinación de distintos protocolos con los que Nessus puede llegar a esta conclusión. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de las herramientas de análisis de vulnerabilidades y en este caso tenemos OpenBus. Como aquí podemos ver, tenemos este dashboard que funciona de igual forma, es una interfaz web y en en esta plataforma podemos ver que tenemos unas opciones adicionales. Podemos ver que en el punto de la administración podemos tener usuarios. En este caso solo tenemos el usuario administrador, el cual tiene permisos absolutos, ¿verdad?, sobre el sistema. En esta aplicación podemos formar grupos para brindar privilegios a los grupos y agrupar a los usuarios de una forma ordenada. Tenemos roles. Los roles tienen determinados permisos asociados para interactuar con nuestra aplicación. Y los permisos son los accesos que tienen a cada una de los recursos que tiene nuestro sistema. Como podemos ver aquí,
Por ejemplo, con este rol de invitado, podemos autenticarnos y así podemos ir listando los roles. Como tenemos una estructura de roles, usuarios y grupos, es normal y que podemos comunicarnos con un ELDA, podemos centralizar nuestra autenticación con si en este caso tuviéramos algún tipo de servidor de ELDA, podríamos extraer de ahí la información de nuestros usuarios, sincronizarla también. Y tenemos otra pestaña importante que es pues donde podemos ver el performance. En el lado de la configuración, nosotros tenemos nuestros targets, que son nuestros hosts objetivo, a los cuales vamos a realizarles pruebas. Como podemos ver, yo aquí ya he agregado nuestro servidor MySQL, también he agregado nuestro Windows Server y tenemos nuestro servidor de WordPress como los targets. Si nosotros queremos agregar un target, podemos venir aquí a este icono, le damos un New Target, le colocamos un nombre, por ejemplo Debian, y aquí en Host colocamos la IP. Si nosotros vamos a nuestro equipo Debian, vemos que nuestra IP es la 127. Lo vamos a agregar. Y aquí podemos ver los hosts que queremos incluir, los hosts que queremos excluir de este análisis, por si colocamos aquí una dirección de red que analice la red completa y no solo un host en específico. Otras opciones de configuración del escaneo. Podemos ver que el puerto por defecto que tenemos para el SSH es el 22, lo vamos a dejar así, lo guardamos y ya tenemos disponible aquí un nuevo host para analizar. Otras opciones importantes en la configuración es que tenemos la lista de puertos definida aquí. Podemos ver que según IANA los puertos asignados a TCP son un total de 5836 y ningún UDP, y así podemos ver pues estas configuraciones por defecto de las listas de puertos. Aquí podríamos agregar una nueva o subirla desde nuestro equipo en formato XML. Otras funciones de la configuración que podemos tener son la calendarización. Podemos calendarizar lo que son nuestras tareas. De igual forma que como lo podíamos hacer en Nessus, podemos editar el formato de los reportes. Aquí tenemos los formatos que tenemos. Tenemos TXT, XML, PDF, CSS. Aquí podemos ver una breve descripción al respecto. Tenemos alertas. Podemos personalizar alertas por si sucede algún tipo de evento. Por ejemplo, que una de las tareas ya haya sido finalizada o algo por el estilo, ¿verdad? Eso sería por el lado de la configuración. Si ahora vamos a la pestaña que dice SecInfo y nos vamos a donde tenemos CVEs, nosotros podemos ver lo que son las CVE, lo cual son Common Vulnerabilities and Exposures. Estos son vulnerabilidades, listas de vulnerabilidades comunes en sistemas. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos pues determinados listas, ¿verdad?, de vulnerabilidades. Y aquí nos describe, por ejemplo, esta es una vulnerabilidad asociada a un gestor de interfaz gráfica de Linux, que es Gnome. Y si seguimos viendo, pues aquí vamos a seguir encontrando descripciones sobre estas CV. En otra sección de esta información, podemos ver en las certificaciones, en esta CERT, podemos encontrar otras vulnerabilidades y la gravedad de las mismas. Por ejemplo, tenemos esta vulnerabilidad del 23 de marzo de 2022 que habla sobre el Log4j, que podemos hablar aquí, está relacionado a Apache y la tenemos aquí en nuestra lista de avisos de vulnerabilidades como una de alta prioridad. Ahora vamos a ir a la sección de Task en los scans y podemos ver que aquí yo ya he realizado un escaneo a MySQL, uno a Windows Server, uno a WordPress. Entonces ahora vamos a añadir una nueva tarea. Vamos a darle a la opción New Task y en New Task vamos a agregar Debian Scan. Y en los targets vamos a seleccionar nuestro equipo Debian. Lo demás va a estar por defecto, lo vamos a guardar y podemos ver que aquí ya tenemos
nuestro escaneo a nuestro equipo Debian. Como podemos ver, aquí tenemos unas gráficas de los resultados. Aquí podemos ver que hay 3 tareas en DOM y una nueva. Aquí tenemos 2 tareas con vulnerabilidades medium, una que todavía no sabemos, una con vulnerabilidades low. Entonces, para ejecutarlo simplemente le damos clic al botón de play y podemos ver que ahí ya pasa request. Entonces ahí vamos a dejar que corra por el momento y vamos a explorar otras opciones. Si nosotros vamos a los reportes, aquí podemos ver otro tipo de gráficas sobre las vulnerabilidades. Podemos ver una tabla donde nos detallan las vulnerabilidades, cuáles son high, medium, low, los registros que hay en el log, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, pues esto, ¿verdad? Si nosotros clicamos aquí, podemos ver un detalle de cuál fue el escaneo que fue ejecutado, cuánto tiempo duró, etcétera, ¿verdad? Si nosotros vamos a ver los resultados, aquí tenemos la lista de las vulnerabilidades que encontró. Como podemos ver aquí, en esta IP 129, el cual es nuestro servidor de WordPress, podemos ver que en el puerto 80 con el protocolo TCP encontró esta vulnerabilidad. Si nosotros vamos y la vemos, tenemos un pequeño resumen que nos dice que, para empezar, encontró un nombre de usuario, encontró el ID del usuario, nos está diciendo que los usuarios, que tenemos 2 problemas. El primero, que los usuarios, los IDs se están generando de forma consecutiva. Y segundo, que nuestro escáner fue capaz de encontrar un usuario, el nombre de un usuario. Entonces esa información se está propagando de forma pública. Nosotros vemos que aquí el impacto, pues, em, que podemos ejecutar un query. En la solución, pues, aquí tenemos una solución y podemos observar, pues, que esta es nuestra vulnerabilidad. Si nosotros nos vamos a esta, podemos ver que esta pertenece al 121, lo cual es nuestro servidor Windows, el cual nos dio un resultado similar como al que nos había dado en Nessus, en el cual hay puertos abiertos para comunicarse con sesiones TCP con determinados equipos. Luego tenemos, una vez más en nuestro servidor de WordPress, encontramos que hay información sensible que se está transportando de forma como plaintext, como texto plano, en nuestros HTTP request. Entonces, como podemos ver aquí, pues tenemos que aquí está la información en el URL y aquí nos explica un poco sobre cómo logró encontrar esta información. El software afectado, pues vemos que son los hosts que transmiten información sensible. Y aquí podemos encontrar referencias, por ejemplo, a OWASP, que es una plataforma donde podemos conocer acerca de vulnerabilidades. Y así podemos ver cómo van surgiendo los resultados. Si nosotros vamos, bueno, aquí están las vulnerabilidades una vez más. Si regresamos a las tareas, vemos que aún está ejecutando nuestros escaneos en nuestro equipo Debian. Entonces vamos a ver que aquí en los assets podemos ver los hosts. Al ver los hosts, vemos que tenemos nuestro WordPress, nuestro Windows y nuestro MySQL. Y podemos ver que la herramienta, luego de haber corrido los tasks que ya teníamos creados aquí, ya detectó los sistemas operativos. Podemos ver que este es un Ubuntu. Ahí podemos ver Ubuntu Linux 20.04. Aquí vamos a ver este. También Ubuntu Linux 20.04. Y este equipo es un Windows Server 2016, que es justamente el equipo que nosotros estamos utilizando. Entonces podemos ver que algunas diferencias entre Nessus y OpenBus. Podemos ya ver aquí que OpenBus sí logró detectar exitosamente qué sistemas operativos están utilizando nuestros hosts. Si nosotros regresamos a Task y nos vamos a ver, por ejemplo, el WordPress, lo que pasó, aquí tenemos un poco de información, pero si nos vamos a ver acá, tenemos un detalle de los resultados de nuestro análisis. Entonces, si empezamos por los resultados, tenemos las 3 vulnerabilidades que habíamos visto antes, lo de los usuarios IDs, la transmisión de información sensible vía HTTP, tenemos timestamps generadas en las sesiones TCP,
Podemos ver que información sobre el host. Aquí es lo que les comentaba, que nos determinó bastante información al respecto. Podemos ver que es un canonical Ubuntu Linux. Podemos ver el sistema operativo 2004. Tenemos una llave SSH aquí. Y tenemos la dirección MAC y la IP, ¿verdad? Entonces así es como podemos ir viendo eso. Si nosotros regresamos a los tasks y regresamos al WordPress y seguimos observando, aquí podemos que tenemos un puerto abierto. Este puerto es el puerto 80 TCP. Es un puerto pues común que utilizan los web servers para habilitar sus servicios. Es medium la severidad. Aplicaciones. Podemos ver que esta herramienta logró determinar qué aplicaciones están corriendo en nuestro servidor. Tenemos un WordPress, que es lo que habíamos mencionado que teníamos, un Apache, un HTTP server, y tenemos un servidor OpenSSH para que está esperando conexiones, ¿verdad? Si nosotros seguimos viendo sobre el WordPress, finalmente, pues, como les mencionaba, el sistema operativo, y esa es la información que pudimos detectar en estos escaneos. Una vez finalizado el escaneo de nuestro equipo Debian, podemos observar que tenemos la misma vulnerabilidad sobre los timestamps. Logró detectar el sistema operativo. Tenemos un Debian Linux 10. No tenemos puertos abiertos, aplicaciones que estamos utilizando. Hay un Apache corriendo ahí, hay un OpenSSH, el sistema operativo. Y en general esa es la funcionalidad que nosotros tenemos sobre OpenBus. Como podemos ver, es una herramienta bastante completa de análisis. Em, Tanto Nessus como OpenBus usados de forma correcta pueden ayudarnos a mantener nuestros equipos con la menor cantidad posible de vulnerabilidades, por lo menos con las vulnerabilidades conocidas, y a evitar problemas en los que de configuración o que se haya pasado por alto algún punto débil de nuestras configuraciones de los equipos. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención.